libro de Isaías, hermanos. Isaías, en el capítulo 53. Y antes de leer, quisiera hacer una oración corta también. Soberano Señor que estás en los cielos, entramos en tu presencia sabiendo que eres un Dios que oyes, un Dios que respondes, un Dios que salvas. Queremos presentar al Señor Jesucristo como la salvación. Queremos pedirte, Padre, si hay alguna persona aquí que esté oyendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, de que hay salvación, Padre, que sea conmovido con el Espíritu Santo y se convierta de las tinieblas a la luz. Oramos, Padre, por la exposición de la palabra, por el buen trazo de ella. Pedimos, Padre, tu ayuda y tu intervención con el poder del Espíritu Santo. Queremos dejar esta oración en tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Isaías 53, versículo 1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Estaba viendo una encuesta en la ciudad de Jerusalén. Había un hombre entrevistando a varias personas, y en la entrevista que hacía este hombre a esas personas, el hombre sacó este fragmento de Isaías 53 y lo leyó delante de la persona que estaba siendo entrevistada, sin decirle cita de la Biblia, sin decirle el libro y el capítulo. Una vez que el entrevistador leyó el pasaje de Isaías 53, entonces le preguntaba al entrevistado: ¿de quién usted cree que está hablando este pasaje? Entonces los muchos que fueron entrevistados respondían: de Jesús. Y le preguntaban al otro: de Jesús. Y le preguntaban al otro: de Jesús. Y así sucesivamente a todos aquellos quienes le preguntaron. Yo quiero preguntarle hoy a usted: ¿de quién cree usted que se está hablando aquí en este pasaje? No me responda. Yo sé que usted va a decir: de Jesús. ¿Sabe una cosa?
600 años antes que naciera Jesús, en Belén, de una virgen, se escribió este pasaje. ¿Cómo es posible eso? 600 años antes, eso es demasiado tiempo. ¿Cómo se escribió este pasaje 600 años antes que naciera el Señor Jesús? Sencillo, revelación de Dios a un hombre de Dios llamado Isaías. Isaías era un profeta de Dios. El profeta recibía la revelación de Dios. ¿Cómo la recibía? De manera directa. Dios hablaba al profeta, el profeta recibía la revelación y entonces el profeta plasmaba en letras, escrituras, de lo que Dios hablaba. Querido amigo, es de Jesús quien está hablando acá. Usted le pregunta a algún judío que no sea de la línea mesiánica, de los que creen en Jesús, y él le va a dar una interpretación diferente a este pasaje. Él va a decir otras cosas. Él va a decir, eso no se refiere a Jesús, eso se refiere al pueblo de Israel, a los profetas, etc. Sin temor a equivocarnos, amigo. Este pasaje nos habla claramente de Jesús. Usted puede ver, de hecho, quería fraccionar todo este capítulo en 3 partes. Del versículo 1 al versículo 3 va a hablar de los acontecimientos previos a la cruz. De hecho, pareciera como que se está diciendo que hay un momento donde el Señor está siendo maltratado, golpeado. Versículo 3, por ejemplo, despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Acontecimientos previos a la cruz. Y realmente eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Previo a la cruz estaban aquellos quienes le golpeaban con puño, pero también quienes les golpeaban con manos abiertas, pero también quienes les golpeaban con caña, pero también quienes les pusieron una corona de espinas, pero también quienes les flagelaban en las espaldas. Y razón tenía otro profeta al escribir: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Eso pasó en el Señor Jesús. Y no solamente esto, amigo, muchas otras cosas más, acontecimientos previos que recibió el Señor Jesús antes de la cruz. Pero cuando usted se fija del versículo 4 hasta el versículo 8, entonces usted se va a dar cuenta que pareciera que el Señor Dios está revelando momentos del Señor Jesús en la cruz. Entonces usted se fija, por ejemplo, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y sabe una cosa, me detengo en la palabra molido, ya lo he dicho varias veces acá, pero en este capítulo se menciona 2 veces la palabra molido. Allí en ese versículo y más adelante, en el versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo. La palabra quebrantar es la misma palabra molido. Cuando en el hebreo se menciona 2 veces esa palabra, es un énfasis que Dios le quiere dar a esto. No fue cualquier cosa, los padecimientos del Señor Jesucristo, amigo. Y dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Un día yo no podía entender, yo estaba nuevo creyente, yo no podía entender este versículo. ¿Cómo es que el castigo de nuestra paz fue sobre él? El castigo de nuestra paz fue sobre él, no lo podía entender. Y un hermano me dijo, Samuel, fácil, él llevó el castigo para darnos paz. Y así lo entendí por el resto de mi vida. Él llevó el castigo para darme paz. Así de sencillo. Yo tengo paz ahora porque Él llevó el castigo. Querido amigo, tú puedes tener paz ahora porque Él llevó el castigo. Así de sencillo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde fue eso? En la cruz. Dice la Biblia, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tu pecado, amigo, tu pecado que te condena, lo cargó Jesús en la cruz sobre Él. Versículo
7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Dónde fue eso? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 7 expresiones pronunció el Señor en la cruz. 7 expresiones, 7 frases. Entonces, ¿cómo es que no abrió su boca? No abrió su boca, amigo, en expresión de maldecir a aquellos, en expresión de pedir venganza contra ellos. De eso se trata, no abrió su boca. El Señor pudo expresar 7 expresiones. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mujer, he ahí tu hijo, le dijo a María. He allí tu madre, le dijo a Juan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dijo al malhechor de la cruz, alguno de los 2 que estaban allí colgados: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús, sediento, pudo expresar: tengo sed. El Señor pudo expresar también: consumado es. Y también, palabra final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en ninguna de las expresiones profirió palabras de maldición contra ellos. De hecho, la Biblia dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es mi Señor, mi Cristo, mi Redentor, al cual le estamos presentando a usted, para que sea su Señor, su Salvador, su Cristo. Versículo 8 en adelante, entonces encontramos momentos posteriores a la cruz. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado. Fue quitado ayer, fue cortado, fue muerto. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando usted lee la historia del Señor Jesús, usted se da cuenta que esto tiene que ver con Él. Tiene que ver estrictamente con Él. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en este versículo 10 quiero ver momentos mucho más adelante, inclusive después de su resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mire, amigo, ¿usted cree que Dios no se goza al ver creyentes que le honran? Claro que sí. Y si tú quieres dar tu vida a Cristo, Él se va a contentar mucho, ¿sabe? Porque tu salvación depende del Señor Jesucristo y del sacrificio de la expiación por nuestros pecados que hizo en la cruz. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Aquí quiero ver el momento de su reino, el momento donde Él viene a reinar, viene a juzgar, viene a vengar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Y qué hermoso, y orado por los transgresores. Esto es hermoso, la verdad. Amigo, termino diciendo, aquí encontramos momentos previos a la cruz, momentos en la cruz, momentos posteriores a la cruz, su resurrección, momentos en lo que tiene que ver con escatología, las partes futuras que vendrán, que todavía no han pasado. Un día estaba, después de haber estado en un culto, una reunión de predicación del Evangelio, un muchacho se quedó sentado en la reunión. Y yo lo abordo y le pregunto: ¿qué te pasa? ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres expresar algo, decir algo?
Él dijo, yo no sé cómo ser salvo. Él dijo, amigo, cada persona tiene una forma diferente de acercarse a Dios. Yo le pude haber expresado la forma como yo creí, pero no necesariamente como yo creí y él iba a creer. Eso iba a depender de él y su relación con Dios. Yo solamente le abrí Isaías 53 y lo puse a leer Isaías 53. Y yo le iba preguntando, ¿de quién es eso? ¿De quién dice esto? Y él iba acertando con claridad. Esto es de Jesús. Esto se refiere a mí. Esto se refiere en tal momento. Y así lo fui guiando. El muchacho fue salvo. Amigo, solamente queremos dejar contigo Isaías capítulo 53. Medítalo. Si quieres ser salvo, ahí hay salvación. Y hay salvación en el Antiguo Testamento. Que el Señor te ayude y ven a Él con prontitud. Amén.